Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio nuevamente poder llegar a la intimidad de sus casas. Y por razones ajenas completamente a nosotros, se atrasó un poco esto, pero lo importante es que aquí estamos y que vamos a tratar en el nombre de Jesucristo de hablar de la palabra. Yo creo firmemente que la palabra es espiritual. La palabra es espiritual, pero está diseñada para que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, nos espiritualicemos. Quiere decir, le demos crédito a lo espiritual. Oremos al Señor y presentémonos delante de Él, porque siempre tenemos de qué arrepentirnos, ¿verdad? Siempre hay cosas que hacemos que no agradan a Dios, ya sea porque salen de nuestra propia inspiración o porque nos dejamos llevar por las circunstancias. Siempre hay algo. Todos tenemos, todos tenemos un punto de quiebre, un talón de Aquiles, un lugar donde perdemos el control y salimos de lo que le agrada a Dios. Oremos y pidamos perdón. Movidos por el Espíritu Santo, vamos delante del Padre en el nombre de Jesucristo. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, reconociendo, Padre, que hemos pecado, que hemos hablado, que hemos participado, seguramente, Padre, de conversaciones, de comentarios que te son desagradables. Nosotros no podemos, Señor eterno, en ningún momento podemos decir que no pecamos. Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros actos estamos, Señor, haciendo lo que no te agrada. Y pecar es hacer lo que no te agrada. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Y te rogamos, Padre, que esta noche lo que vamos a hablar sea palabra que nos sustente, que nos sostenga, y lo que es más, que nos provoque algún grado de crecimiento. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día domingo hablamos algo importante y provocó algunas inquietudes. Y es que yo hablaba de dos apóstatas del nuevo pacto. Bueno, voy a hablar de dos que están en los evangelios, pero ya cuando el apóstol Pablo empieza su ministerio, empiezan a aparecer algunos que niegan o le aumentan o confunden a la gente con sus muy particulares puntos de vista. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, es la primera epístola que se escribe. O sea, la primera epístola que se escribe es la carta o la epístola de Pablo a los de Tesalónica. Esos de Tesalónica era un grupo que, veámoslo si quieres, vamos a Tesalonicenses, ¿verdad? Que está inmediatamente antes de Timoteo. Hay aquí unos versos interesantes porque hace ver que nosotros siempre estamos carentes de algún nivel de fe. Por supuesto que esto de creer, hablábamos el domingo que hay 3 niveles de fe. Una fe natural es una fe por las experiencias de otros o por las experiencias, haciendo algunos movimientos en el mundo natural, sabemos que vamos a obtener. O sea, si yo siembro frijol, sé que voy a obtener frijol. Si siembro maíz, voy a obtener maíz. Y eso es un creer por la experiencia acumulativa de otros. Yo la adopto y creo que va a ser positivo y favorable si me pliego a la instrucción de otros. Hablé por eso de sembrar frijol o sembrar maíz, ¿verdad? Porque si yo me plego a las indicaciones y las instrucciones de alguien que ha sembrado, voy a obtener beneficios de acuerdo al que ha sembrado anteriormente. Entonces, esto es creer. Yo siembro frijol y creo que voy a cosechar frijol. Siembro maíz y creo que voy a cosechar maíz. Y luego hay es una fe natural. Luego otra fe que es una fe como un don. La fe como un don es conocer de Jesús o recibir a Jesús
y ahora tener dentro de nosotros al autor y consumador de la fe. El apóstol Pedro y el apóstol Judas Iscariote habían caminado con Jesús. Los dos tenían dentro de ellos la certeza plena de que Jesús era Señor, de que Jesús era un maestro. Y con todo el conocimiento que tenían, no lograban ver a futuro lo que realmente Él era. En otras palabras, Él lo conocían como maestro, como Señor, pero no lo conocían como Mesías. O sea, no les había sido revelado que Él era un Mesías. O sea, que era el Mesías, mejor dicho, el único Mesías, el que venía a cancelar el pecado de la humanidad. O sea, ellos estuvieron con Jesús, conocieron a Jesús, tuvieron la fe como un don porque participaron con Jesús. Y esta fe como un don, o sea, esta fe del conocimiento de Jesús, no les garantizó nada, ¿verdad? Uno se ahorcó, otro lo negó, con la diferencia, y estos son los apóstatas. Judas lo entrega, o sea, Judas lo vende. Judas hace negocio con Jesús, mientras que el apóstol Pedro lo niega delante de personas. Quiero que se dé cuenta, los dos creían en Jesús. Cuando vemos en el capítulo 10, verso 21 del Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que Jesús envió a 70 con una misión, proclamar el Evangelio, llevar buenas nuevas a los pobres, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. Y Judas participó de esta delegación. Y no está escrito lo que hizo, pero cuando ellos vienen de regreso en el 10:21 del Evangelio de Lucas, ellos venían gozosos y venían felices porque resulta que en el nombre de Jesús hicieron portentos y maravillas. Y Él les dijo, 10:21 de Lucas, no se alegren porque en mi nombre han hecho portentos y maravillas. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Incluyó a Judas también, incluyó a Judas. Pero en el futuro, en el capítulo, pero ahí dejémoslo. Solo quiero que veamos 1 Tesalonicenses 3:10. Mire qué interesante. Dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, y escuche, y completemos lo que falta a vuestra fe. O sea, aquí el apóstol está hablando de que hay un nivel de fe, lo que falta a vuestra fe. Oremos, dice, para que lo que falta a vuestra fe sea completado. Quiero insistir, las personas que conocen a Jesucristo como Señor y Salvador y han crecido en el conocimiento de Jesús, si no tienen Espíritu Santo, no tienen la tercera manifestación de la fe, que es un fruto. El fruto de la fe quiere decir que pongo por obra, con la ayuda del Espíritu Santo, las cosas que dice la Escritura. Miren, hermanos, nosotros por múltiples razones, ¿verdad? No sabemos solucionar problemas. Aunque tengamos el conocimiento de Dios, aunque tengamos el conocimiento de Cristo Jesús, aunque participemos de las congregaciones donde se nos instruye, porque cuando se vienen los problemas deberíamos de actuar de acuerdo al conocimiento de la Escritura, pero no dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros manifiesto el fruto de la fe. Hay personas en el transcurso de la narración escritural que llaman la atención. Todos conocemos la historia de Lot, el pariente de Abraham. Este hombre se va a vivir a Sodoma y Gomorra, y la sodomía es una degeneración en el orden sexual, y él se va a vivir a Sodoma. Ahora, la pregunta es, ¿qué había en el corazón de Lot para habitar en Sodoma? O sea, ¿qué lo hacía él habitar entre gente que disentía completamente con su forma
de apreciación en ese tiempo de la vida. O sea, él seguramente creía en Dios. Él había recibido la instrucción de Abraham. A través de Abraham, él había entendido quién era Dios. Pero a la hora de solucionar problemas, titubeó. Miremos en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Quiero entonces que quede en nosotros claro esto. Todos adolecemos de una falta de fe. Por eso el apóstol Pablo, allá en 1 Tesalonicenses 3:10 dice: estamos orando, estamos clamando, estamos presentando delante de Dios para que se complete lo que falta a vuestra fe. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, creo que Él es el creador de todo lo que vemos. Yo creo que Dios, con las palabras de su poder, creó los universos. Y esos millones de cientos de miles de millones de galaxias y de universos que nuestra mente natural no tiene la más mínima idea. Pero yo sé y creo yo dentro de mí que Dios es el autor de todo esto. Y también creo que Jesucristo, como hijo de Él, vino voluntariamente a la tierra en condición de hombre. No tuvo el ser Dios Él como algo a qué aferrarse, sino que dejó su condición divina. Yo así creo en Jesús. Dejó su condición divina, se hizo hombre y por lo que padece se hace obediente. Y esa obediencia hasta la muerte, y muerte en cruz. O sea, yo creo en Jesús, creo que Él en la cruz del Calvario voluntariamente se entregó por nuestra condición pecaminosa. Esa fe la tengo yo, esa fe la manejo en mi interior. No me cuesta mucho eso. Yo tengo la certeza interior, la confirmación dentro de mí que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías que vino a morir por nuestros pecados. Eso lo creo. Eso es un pilar de mi fe. Creer en el Padre como Creador, creer en el Hijo como Cordero. Por supuesto, ahora es Dios sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo es el que, oiga, materializa la palabra. Cuando usted tiene la palabra dentro de usted y en los momentos de adversidad, de dificultad, en los momentos de prueba, usted materializa la palabra, está usted creciendo en fe en relación con el Dios Espíritu Santo. O sea, es bien fácil creer en Cristo. Perdone, yo sé que no es fácil, pero permítame hablar así. Es bien fácil creer en el Padre, pero creer en el Espíritu Santo únicamente se cree en Él cuando ponemos por obra las cosas que Dios ha establecido. Quiero que veamos en 2 de Pedro capítulo 2 algo interesante que me llama la atención. Verso 7 dice... Vamos a leer desde el verso 6 para que nos pongamos en contexto. Permítame, me voy a poner aquí yo en 2 de Pedro, porque hay cosas importantes de Pedro que llaman la atención. O sea, ¿quién puede ir a vivir en una sociedad donde la sodomía, que es una degeneración sexual, es una aberración sexual? ¿Qué corazón, qué mentalidad, qué intereses puede tener alguien para vivir en esa sociedad, en esa cultura, en esa ciudad, en ese pueblo? Sin embargo, Lot vivía en un pueblo de un grado de desagrado a Dios que provocó la destrucción. Mire cómo dice el verso 6 de 2 de Pedro 2. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Eso lo puede ver usted en el capítulo 19 de Génesis, ¿verdad? También en Números 26 puede también tomar el Números 26. Y también el capítulo 1, verso 7 de Judas. Mire pues, dice que Dios, dice, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra las redujo a ceniza
y las puso de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, desordenadamente, haciendo lo que querían, dándole espacio a los placeres de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Dios destruye Sodoma y Gomorra y dejó como un ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra para aquellos que van a vivir en ese ambiente, en esa sociedad, en esa cultura. Se podrán aceptar muchas leyes de carácter de todo tipo, pero que los hombres hagan leyes para amoldarse a culturas degeneradas, no quiere decir que Dios esté avalando esto. El hombre trata de avalar corrientes a todas luces que lo que están haciendo es degenerando las relaciones entre los seres humanos. Hacen leyes para que todos se rijan a las leyes y acepten aberraciones de todo tipo. Pero eso no quiere decir que Dios se agrade. O sea, Dios no se agrada de eso. Dice que Lot fue a vivir a un lugar donde Dios provocó una gran destrucción como ejemplo para que todos los que vivieran desordenadamente dejaran de vivir así. Fíjese que en la versión LBLA, el verso 6 de segunda de Pedro 2:6 dice: si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente después de estas ciudades. Solo voy a poner algo aquí que tal vez vale la pena que lo marquemos. Voy a leer en una versión de Reina Valera actualizada. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y sin reverencia a Dios, o sea, malvados, desordenados, seres irreverentes, que sabiendo que esta conducta desagrada a Dios, aún así, participan activamente. Miren pues, hermanos, a veces nos cobijamos en el hecho de creer que solo porque la Escritura nos pone una forma de vivir, no lo vamos a hacer. Pero a unas personas que no conocen la Escritura, en su mente natural, en su conciencia interior, saben que hay cosas que son aberraciones, que son degeneraciones, aunque sus pasiones desordenadas los involucren, los hagan partícipes, ellos saben dentro de ellos que esas acciones son a todas luces no agradables para Dios. Que quede claro, Dios destruye Sodoma y Gomorra como un ejemplo para todos aquellos que iban a decidir vivir posteriormente según los deseos de los ojos, según los deseos de la carne, según la vanagloria de la vida. Pero mire este detalle, verso 7. Y libró, dice, al justo Lot. Y libró al justo Lot que acosado por la nefanda conducta de los malvados. Ahora bien, si estaba acosado por la conducta desordenada de los malvados, ¿por qué no se marchaba de ahí? ¿Por qué no salía de ahí? ¿Cuál era? O sea, este hombre es posible que espiritualmente tuviera el conocimiento de Dios. O sea, es posible que yo tenga el conocimiento de Cristo, pero espiritualmente no me plego a la instrucción, porque cuando nosotros ponemos por obra la palabra, la fe se está materializando. O sea, el fruto que se materializa es cuando una persona pone la palabra a funcionar en cualquier aspecto, cuando se presenta adversidad o se le presenta dificultad o inclusive se le presentan problemas. Cuando un hombre toma la palabra como argumento para presentarse delante de Dios con el propósito de que las cosas malvadas, mundanas, perecederas, las calumnias, las aberraciones, las ofensas, los agravios, cuando un hombre pone la palabra por obra,
está permitiendo que que el Dios Espíritu Santo haga la obra para la cual fue enviado, que es darnos a conocer la verdad, ¿ah? Que es que nos hace manifiestos de que somos nosotros los representantes, escuche, el cuerpo de Cristo, los representantes de Cristo sobre la tierra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. O sea, el cuerpo de Cristo surge de la instrucción de los ministros a la luz de la Escritura. O sea, el despertar a una vida que le agrada a Dios es porque la palabra que un ministro ha enseñado toma su lugar en el alma de aquel que ha sido elegido según el previo conocimiento de Dios Padre para ser santificado por el Espíritu Santo. Permítame decir así, el Dios Todopoderoso, Dios Padre, escoge a los hombres y les pone Espíritu Santo para que por el Espíritu Santo vivan de acuerdo a la palabra, de acuerdo a como a Dios le agrada. Y de esta manera, continuamente los hombres estemos siendo lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Él vivía entre malvados y era justo. Pienso entonces que creía en Dios, profundamente creía en Dios, pero su vida espiritual no estaba al nivel de su fe en Dios. Pasémoslo para este tiempo. Quiere decir que si yo participo de todas las conductas y actividades que no agradan a Dios y que riñen con la palabra, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero en el Dios Espíritu Santo estoy resistiéndome a creer porque no dejo que Él actúe en mi vida. Yo me recuerdo que dice la Escritura, a todos, como a lo suyo vino, dice ya en el capítulo 1 de Juan, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Podemos decir hoy, porque recuerde usted que el Espíritu Santo, Jesús dijo, yo me voy y les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a convencer a usted de justicia, de pecado y de juicio. O sea, la razón de ser del Espíritu Santo en nosotros es que por la palabra nos tiene atentos a qué es lo que no le agrada a Dios. Dicen que es el justo Lot. La Biblia dice, el justo Lot vivía abrumado por la conducta desordenada, por la conducta pagana, por todo el desorden sexual, porque la palabra sodomía tiene una implicación sexual. Usted puede buscarlo en un diccionario de la lengua española, ahí lo va a encontrar sin mucho problema y se va a dar cuenta qué quiere decir sodomía. Mire dónde vivía Lot, entre los sodomitas, o sea, entre aquellos degenerados sexuales, entre aquellos que sus cuerpos los usaban desordenadamente, para recordar el capítulo 1 de Romanos. O sea, ellos vivían abandonados a sus placeres y desórdenes. Y ahí vivía el justo Lot, y era justo. Creía en Dios, pero su vida espiritual, aunque era justo, su vida espiritual no iba acorde a lo que decía creer. No lo estoy juzgando. Si es que muchos que enseñan la palabra dicen, vamos, el día que estemos en la presencia de Dios le vamos a preguntar a Lot, ¿y qué hacía usted, perdone, viviendo en un pueblo que disentía completamente con los principios de Dios? Y a ver qué nos responde. Dice, porque este justo, verso 8, que moraba entre ellos, aquí le digo yo por eso que él espiritualmente tenía relación con Dios. Los hechos lo ponen en tela de juicio. Por supuesto, no estoy yo poniendo en tela de juicio, solo estoy haciendo un planteamiento. Pero si la Biblia dice que es el justo Lot, pues ¿qué tenemos que decir nosotros que es el justo Lot? Porque el que lo llamó justo aquí es Dios, no yo. Mire cómo dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea que él tenía seguramente una vida espiritual
en la cual él se condolía de la conducta de estas personas, pero no salía de ahí. O puede ser también que Dios lo dejó como ejemplo para que, aunque vivamos en esa condición creyendo en Dios, creyendo en Cristo, actuemos según nuestros códigos genéticos de contienda, pleito. No arreglamos las cosas con diálogo. Todo es contienda, todo es pleito, todo es enfrentamiento, todo es calumnia, todo es problema. O sea, no, fíjese, hermano, que qué problema, qué conflicto este. No tenemos nosotros, aunque sí lo tenemos, pero no echamos mano de ello, no tenemos la capacidad de resolver problemas nosotros los cristianos echando mano de la palabra. ¿Echando mano de qué? De la mansedumbre y de la humildad que genera paz para el alma. 11:29 de Mateo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para el alma. Si nosotros no actuamos con mansedumbre y humildad, no hay paz en el alma. Y ahí, como leíamos en 1 Corintios capítulo 2, el domingo y el viernes pasado, el Señor, el propósito de dejar palabra escrita es para que los que nosotros, que tenemos la esperanza de ser hallados irreprensibles delante de Dios, permitamos que el Espíritu Santo se materialice en nuestra vida diaria. Por eso dejó al Espíritu Santo, el Padre creador de todo, el Hijo, el Cordero que pagó por el pecado del mundo y al resucitar nos justifica, el Espíritu Santo, el Dios que nos convence de pecado, justicia y juicio, que nos lleva al conocimiento de la verdad y que nos va a presentar delante de Dios. ¿Ah? Qué interesante ese punto, porque cada tiempo y cada ocasión en el mundo espiritual, según el capítulo 3 de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Jesús vino a los judíos y los judíos no lo conocieron. El Espíritu Santo viene a los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador y no le damos espacio para que la palabra se materialice. Miren pues, hermanos, la fe tiene la capacidad espiritual de hacer manifiestas las misericordias de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos por misericordia el don de sanidad y oramos por alguien y éste se sana, se está materializando la fe. Cuando nosotros clamamos misericordia para que Dios guarde a alguien en quien usted ha sentido que Dios le pone a orar, y cuando mira la respuesta es una materialización de lo que usted cree, pero esta inspiración es por la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo actuando en mí materializó la petición. Por eso en Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe por las manifestaciones de tu fe. O sea, cuando uno cree en la fe, cuando uno cree en el Padre y cree en Cristo, es bueno, y cree en Jesús de Nazaret y cree en el Padre, en Yahweh Elohim, es bueno, pero creerle al Espíritu Santo es por la experiencia de que se materializan las peticiones. Esto no es romántico, ni emotivo, ni emocional. Son materializaciones tan evidentes porque la fe trae el mundo espiritual a la vida material. Fíjese pues, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, pero no salía de ahí. ¿Ah? No salía de ahí. Y oyendo los hechos inicuos de ellos, más se contristaba. ¿Verdad? Por supuesto, no vaya a interpretar esto usted como una burla o como una crítica. Estamos aplicando lo que está plasmado en el antiguo pacto al nuevo pacto. Si nosotros participamos de acciones aquí adentro en nuestra alma, que sabemos que desagradamos a Dios, también usted es justo, también yo soy justo, estoy justificado delante de Dios, pero no le doy espacio al Espíritu Santo para que Él me arranque completamente de ahí. Sigo siendo víctima y esclavo del pasado generacional. El Señor, sí es cierto, hermano, en el verso 9 de 2 de Pedro capítulo 2, da el beneficio de que aunque uno viva en situaciones
de gran conflicto, de gran adversidad, de gran dificultad, de contienda, de pleito, de división, de carencia y de ausencia de paz. Pero si usted continuamente está usted como le pasaba a Lot, está usted afligiendo su alma por la conducta desordenada de estos, mire lo que dice el verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Vean. Y mayormente a aquellos, verso 10, que siguiendo la carne andan en desórdenes, en inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio alguno de maldición contra ellas delante del Señor. Regresemos al punto que yo quiero que compartamos. Trajimos a Lot al tiempo actual. Mire, hagamos una cosa, vamos a Judas. Vamos al verso 7 del único capítulo de Judas. Mire cómo dice Judas 1:7. Judas 1:7. Voy a leer desde el verso 5. Cuando leo esto, mire, pues todo lo que estamos hablando tiene una aplicación para la vida actual. Aunque la experiencia de Lot es antiguo testamentaria, tiene una aplicación actual, porque el justo Lot afligía su alma, y esto generaba en él que Dios lo librara de tentaciones o probablemente de prácticas. Fíjense que solo con afligir su alma por la conducta desordenada de los sodomitas donde vivía, Dios lo guardaba de tentaciones. Esto es una consecuencia, segunda de Pedro capítulo 2, 7, 8, 9 y 10, es una consecuencia de que Lot reconocía que estaba en un lugar que a todas luces no agradaba a Dios, pero no salía de ahí. Yo puedo ver muchas cosas que yo hago mal, que no son como a Dios le agrada, pero no salgo de ahí. Tengo una acción repetitiva y ese es el problema. Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 1 de Judas. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron en él. Hace poco veíamos todas las características de ese pueblo que salió con el Señor. ¿Se recuerda? Era interesante toda la cobertura que Él les dio. Dice que pasaron el mar, fueron bautizados en el mar, les puso una nube en la noche, una columna de fuego en el día, les puso una roca. Y allá en Primera de Corintios capítulo 10 dice claro, y la roca que les daba agua y los seguía, la roca era Cristo. Mire todos los beneficios que tenía, pero dentro de ellos, viendo el respaldo absoluto de Dios, dentro de ellos, en su alma, reconocían aquello, y seguramente temían al Señor, y seguramente había un reconocimiento de viva voz de los respaldos de Dios, pero su mundo espiritual estaba alejado completamente de lo que Dios quería. Ellos tenían actos de sacrificio para recibir perdón, pero reincidían. Y el domingo decíamos, el arrepentimiento es una entidad espiritual. Si no hay un arrepentimiento a nivel espiritual, es nada más cargo de conciencia y voy a tener una acción repetitiva de seguir haciendo las mismas cosas, porque solo mi conciencia es la que está afectada a nivel almático y me agarra una carga moral. Pero contra las obras de la carne, hermano, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, vamos a experimentar la vida espiritual a la cual hemos sido llamados. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo, o sea, la adversidad, la tiniebla, la sodomía, todo lo que es tiniebla, vino a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero vida espiritual en abundancia. Quiero seguir leyendo el verso 6 de Judas 1.
y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Yo quiero que ponga atención porque la venida que la iglesia sea presentada delante de Dios es un hecho inminente. Estamos viviendo un periodo de apostasía terrible. El único detalle que falta que se cumpla es que a la iglesia como cuerpo ministerial se le revele, porque así dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 4, el cuerpo místico de Cristo, que es usted que ha recibido a Cristo, que es yo que he recibido a Cristo, no importa la condición en que estemos, en pecado o no en pecado, viviendo en Sodoma, viviendo en nuestras bajezas, en nuestros deleites, viviendo en el deseo de los ojos, en los deseos de la carne, como estemos viviendo. Cristo va a levantar a toda la iglesia delante de Él, y no para juzgarlo. Usted mismo, cuando esté delante del Señor, ya va usted a saber cuál es su lugar. Usted no va a poder pedir misericordia, ni va a poder pedir ahí perdón, o no se va a poder llenar de un arrepentimiento, porque usted cuando nos presentemos ahí, el Señor probablemente le va a hacer la misma mirada que le hizo a Pedro. A Pedro le dijo: Señor, yo a la muerte voy contigo. Pedro le dijo: no exageres tus posturas de fe almática, de fe como un don, porque me has visto a mí. Eso lo estoy agregando, estoy parafraseando. Has vivido conmigo, has experimentado conmigo. Ya te dije una vez que tienes los ojos puestos en las cosas de la tierra. Y ahora te voy a decir algo. El gallo, antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Señor, le dijo: yo jamás. Esa fe como un don es real. Es Jesús en nosotros. Pero para que esto cobre vida, tiene que ser el Espíritu Santo el que le dé vida. Por el Espíritu sujetamos las obras de la carne. Por el Espíritu hacemos vivir a Cristo en nosotros. El Espíritu es el que resucita la palabra en nosotros. Cristo puede estar dentro de nosotros porque ha muerto, hermano. O sea, inerte. Porque dice que nosotros somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, porque la letra está muerta, dice. Y Cristo es la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios. Yo puedo creer en Cristo y lo puedo confesar, pero mis actos demuestran, no que no sea cristiano, demuestran que no le estoy dando espacio al Dios Espíritu Santo. Muchas veces he dicho yo: ¿cómo es posible que los judíos, a ellos vino y ellos no lo conocieron? Y ahora tengo que decir también: ¿cómo es posible que nosotros los cristianos, sabiendo que el Espíritu Santo vino por nosotros, no le demos espacio para que se materialice todo aquello y demos frutos de fe? La fe como un fruto es un don. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto no es muy agradable, ¿verdad? Esto no es muy agradable porque si aún a los ángeles el Señor, con todas las ventajas que les dio, como consecuencia que su dignidad que se les dio, mire pues, hermano, recuérdense que hablábamos que el día que nos presentamos delante del Señor, los que sean dignos. Yo lo que veo en Lot es una intención interior, un reconocimiento de lo que había alrededor de él, pero no salía de ahí. Yo puedo tener un reconocimiento que no estoy actuando bien. Yo puedo tener un reconocimiento pleno a la luz de la Escritura que no estoy agradando a Dios, pero no salgo de ahí porque el único que me puede sacar de ahí es el Espíritu Santo, por la palabra. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El juicio del gran día es cuando Él aparezca por segunda vez, cuando todo ojo le verá. Veamos pues. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante,
De la misma manera, también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y mire ese verso 9, tenemos que estar atentos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás, disputando con el cuerpo de Moisés, por el cuerpo de Moisés no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda, diablo. Hermano, son extirpes con niveles. Yo entiendo, a la luz de la Escritura, que la batalla que tenemos no es contra carne y sangre, es contra huestes, contra potestades, contra principados, contra personajes de maldad que lo que pretenden es arrancarle a usted la posibilidad de ser hallado irreprensible. Y ya para terminar, mire pues, lo que pretende la tiniebla, le hace diablo, que Dios lo reprenda, lo que pretende el alma que participa de la mundanalidad, y cuando hablamos de mundanalidad estamos hablando de las relaciones humanas enfermizas, de las relaciones humanas contenciosas, de las relaciones humanas que a todas luces niegan la misericordia de Dios. Las que sean. Recuerde que hablamos claro cuando dijimos nosotros que solo los misericordiosos, que solo los mansos y humildes, que solo los de limpio corazón, que solo los pacificadores, los que se ejercitan en paz y santidad, estos verán al Señor. Todo el tiempo que estamos hablando, no juzgamos a Lot, por supuesto. Lo que quiero es que vea usted qué hacía Lot en Sodoma. ¿Ah? Si afligía su alma por la conducta ingrata, homosexual, lesbiana o de vicios de ese pueblo, ¿por qué no salía de ahí? Porque interiormente algún deleite obtenía. Cuando caía en la cuenta, él afligía su alma, pero no daba espacio espiritual a que fuera arrancado de ahí. Tan es así que usted sabe que cuando Lot iba a salir de ahí, los ángeles lo sacaron jalándolo de la mano. O sea, él lo tuvieron que arrancar de ahí, lo tuvieron que liberar de la fijación mental que tenía de seguir participando, a pesar de que se sabía que se iba a destruir. ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Ahora no son ángeles los que nos van a sacar jalándonos de la mano. Hoy es el Espíritu Santo el que nos va a sacar, es Cristo Jesús y es el Padre el que nos va a sacar jalándonos de la mano. Termino con el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Yo sé que usted ya sabe que voy a leer porque usted se mantiene continuamente. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a poner unos versos que son bien interesantes. Capítulo 10, verso 27. Vamos a leer ahí 3 versos y terminamos. Dice, los que han recibido a Cristo se llaman ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora nos lleva de la mano, el Padre, nos lleva de la mano el Espíritu Santo, nos lleva de la mano Jesucristo, nos lleva de la mano el Padre, nos lleva de la mano Jesucristo, y el Espíritu Santo nos levanta en sus brazos, nos sostiene en sus brazos y nos traslada sobrenaturalmente a que pensemos, a que analicemos que si el Espíritu Santo es un fruto de fe, es una materialización de lo que creemos, estamos pendientes todavía de hacer y dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra para la cual lo envió Cristo Jesús. Que el Señor en su misericordia lo visite ahí en su casa, que el Señor en su misericordia lo visite en su casa personal, usted que es templo del Espíritu Santo, yo que soy templo del Espíritu Santo, que visite su casa habitacional para que la unción del Espíritu Santo arranque toda contienda, todo pleito, toda conflagración, toda guerra que pueda haber en los hogares es desenraizada por el poder de Dios, porque esas
obras de la carne, que cuando nos damos cuenta cómo vivimos, nos arrepentimos, pero reincidimos porque no permitimos que el Espíritu Santo nos sature de palabra y porque no permitimos que la sangre de Cristo esté rociándonos continuamente, por lo tanto no somos santificados y el peor pecado que estamos cometiendo es que estamos provocando que esa elección que el Padre hizo por nosotros no dé el fruto para el cual ha sido dada la palabra. Que Dios le guarde, que el Señor en su misericordia siga visitándolo y lo bendigo con prosperidad, con paz y con salud en este tiempo de dificultad y de pandemia. Amén y amén.